Hola, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una publicación que ya lleva un tiempo en mi canal de Instagram, en mi página de Instagram, pero que quizás les puede llamar la atención la reflexión sobre esta publicación. Por aquí está: nacer en el patriarcado, un Dios que vino por ellas. ¿Cómo se consideraba la mujer en la época de Jesús? ¿Qué actitud tiene Jesús para con ellas? ¿Las mujeres tenían un lugar en la sociedad, en la religiosidad de la época? ¿Podía la mujer hacer, decir, opinar? Un Dios que vino por ellas. ¿Debe la mujer deber? Debiendo debe la mujer. ¿Es un deber ser mujer? La mujer que debe. Si debe, que pague. Sin más dilación, comencemos. No voy a empezar. No, porque hay gente que todavía no se suscribió al canal de YouTube. Suscríbete, no empiezo. No voy a empezar, ¿eh? Ahí abajo. Sí. Ahora sí. Vamos a la intro y comenzamos. En el desarrollo de esta publicación sigo a José Antonio Pagola, un gran estudioso de la Sagrada Escritura y que tiene fundamentos teológicos para poder decir lo que dice y que nos va a dejar pensando en un montón de cosas. El rabí Yehudá decía en su oración: bendito seas, Señor, porque no me has creado pagano, ni soy mujer, ni soy ignorante. Gran parte de los más vulnerables que rodeaban a Jesús eran mujeres, porque eran descartes para la sociedad de la época. Es llamativo verlo a Jesús o leerlo rodeado de mujeres. María Magdalena, la mujer que era de Magdala, Marta y María, las vecinas de Betania, ver la hemorroísa acercarse a él, también mujeres pecadoras, públicas, prostitutas que se acercaban. Muchos lo acompañaron hasta Jerusalén. Estas mujeres caminaron con él hasta Jerusalén. Incluso cuando todos los discípulos se fueron, ellas fueron las fieles que quedaron cerca de la cruz. ¿Qué les atraía de este Jesús? ¿Encontraban en él alguien que las escuchaba, que las valoraba, que más allá del lugar que él ocupaba como hombre, las respetaba? Recordamos que en la época de Jesús hay una conciencia muy fuerte y muy marcada de la tradición israelita. La mujer sacada del costado del hombre, como una parte de él. La mujer es la que incita a la tentación, a comer del fruto prohibido. Es la mujer la ocasión de pecado del hombre. En esto también estaba muy presente que la mujer es parte del varón, como si fuera un elemento más o una propiedad. La mentalidad de la época decía que no se podía desear la mujer del prójimo, como tampoco podía desearse cualquier otra cosa que el prójimo tuviera de sí. En un contexto de propiedad queda muy en evidencia: no es el hombre el que peca, es la mujer que hace pecar. Es la mujer la ocasión de pecado. Inclusive, si vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, el hermoso relato de la mujer pecadora encontrada en adulterio, no se dice nada del varón. Fue encontrada en adulterio, pero la condenada es la mujer, porque es ella la ocasión de pecado. Esto puede resultarles llamativo, pero no tenemos que olvidarnos que los evangelios fueron escritos por hombres. Y en la mentalidad de los hombres que escribieron el Evangelio, todas estas cosas y muchas otras que vamos a ir descubriendo estaban muy presentes todavía. Por ejemplo, no existía la palabra discípula. Fue recién en el siglo II, en un apócrifo de San Pedro, que se encontró por primera vez esta palabra, discípula, referida a María Magdalena. Las tareas que la mujer realizaba estaban reducidas a las tareas del hogar: lavar las manos y los pies de sus esposos,
hilar, preparar comida, limpiar, satisfacer sexualmente a sus esposos, incluso ser madres de varones. Se consideraba una bendición de Dios ser madre de un hijo varón y no tanto de una hija mujer, porque el hijo varón garantizaba el linaje al padre a quien se lo daban como hijo varón. Las mujeres eran consideradas impuras durante su periodo menstrual, durante 7 días, y todo lo que entrara en contacto con ellas también era considerado impuro. Cuando eran madres, después del parto, durante muchos días eran consideradas impuras. Y si eran madres de una mujer, un par de días más. No solo esto, sino que además toda esta situación de impureza ininterrumpida entre sus ciclos y todo lo demás hacía que ellas no pudieran acercarse de ninguna manera al culto. Por eso no podrían ser sacerdotes en esa época. Hay una conclusión que nos llega de un historiador, Flavio Josefo. Creo que ustedes la pueden ya ir sacando, pero dicen las historias de Flavio Josefo que la mujer era inferior al varón según la Torá en todo. En lo religioso, la mujer tampoco tenía ni voz ni voto. Imagínense que para iniciarse en la vida religiosa del pueblo de Israel, el rito de iniciación, si se quiere, era la circuncisión. En esta celebración se cortaba parte del pene del hombre. La mujer no podía iniciarse en este rito. El lugar de la mujer era la casa. Por eso es llamativo que se acerquen a Jesús mujeres que eran consideradas lo último de la sociedad. Estas eran mujeres que no estaban vinculadas al varón. Recuerden que si tenían sentido, las mujeres eran porque tenían esposos y porque eran capaces de ser madres. Viudas, mujeres solteras, indefensas, prostitutas, son el círculo de mujeres que se acerca a Jesús y que lo acompaña en su caminar. Y Jesús no solo comparte su vida con este grupo de personas, sino que también comparte su mesa, haciendo que la mesa no sea una mesa santa en la que varones virtuosos compartían, sino que tampoco era una mesa pura para el esquema de los fariseos de esa época. De hecho, los provoca en el Evangelio de Mateo con la siguiente frase: el reino de los cielos es primero de los recaudadores de impuestos y de las prostitutas. Jesús se acerca a la mujer, pero no se acerca y se pone en modo de juez acerca de la pureza ritual o no pureza de su menstruación o de sus ciclos. No hace una condena de si es o no ocasión de caída de un hombre o de él mismo. Jesús se acerca, no cuestiona, los mira con misericordia y con amor. Los invita a levantarse y le dice: yo tampoco te condeno, en adelante no peques más. Es una mirada distinta a la mirada que se tenía en la época. Naturalmente, las mujeres comienzan a encontrar en Jesús una fuente de vida más digna. Es Jesús quien les permite acercarse a Dios, porque ellas no tenían presencia en el templo, ni siquiera podían acercarse a Dios. Yo me imagino su corazón cuando Jesús le dice: cuando ustedes oren, digan Padre, y digan Padre nuestro. Es genial, pero además una cosa más, las aleja de ser ellas el motivo de la tentación, el motivo de la caída en pecado. Porque se refiere por primera vez a los hombres. Cuando ustedes miren a una mujer, ustedes ya han cometido contra ella adulterio en su corazón. Descentra la figura de la mujer y hace responsable, déjenme decirlo, por primera vez a los hombres. Es conocido el pasaje de Lucas 11, 27, 28, donde una mujer poniéndose de pie le dice a Jesús: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Jesús estaba enojado con su madre, no, de ninguna manera. Estaba enojado con un esquema que sostenía que la mujer tenía valor solamente si era madre, solamente si estaba en el lugar y cumplía el rol. Acá
La mujer que presenta a Jesús es la que es capaz de recibir, de acoger en su corazón la palabra de Dios. También conocemos el pasaje de Lucas 10, 38 y siguientes, el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por tantas cosas, y María ha elegido la mejor parte. ¿Recuerdan? Marta trabajando en las tareas del hogar, María a los pies de Jesús, escuchando como discípula de un maestro. ¿Estaba enojado Jesús con que Marta limpiara? No, está enojado con un rol que tiene que cumplir la mujer en el hogar. Ama a María siendo discípula, escuchando la palabra de Dios, porque la mujer no podía escucharla en esa época. De a poco las parábolas de Jesús comienzan a tener un sentido un poco más inclusivo. Hablan de los aves del cielo, que no siembran ni cosechan, dirigida a los hombres, pero también los lirios del campo, que no hilan ni tejen, dirigida a las mujeres. Está también la parábola del grano que cae en la tierra, sí, para hombres, que eran los encargados del cultivo, pero también de la levadura en la masa, que era la tarea de una mujer. El amigo impertinente, pero también la viuda inoportuna, que va y que consigue del juez lo que quiere a causa de su insistencia. Varón y mujer quieren ir un poco más allá. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, sí, Lucas es uno de los que más remarca el amor de Jesús por las mujeres. Dice el capítulo 15 que Dios es misericordioso y utiliza 3 parábolas. Las conocemos: la oveja perdida, el padre misericordioso y al medio, una parábola que muchas veces pasa inadvertida: la mujer que tiene 10 dracmas y que pierde 1 y que desarma la casa, barre la casa completamente hasta encontrarla. Es llamativo que Jesús, contándonos una parábola, nos hable de Dios como una mujer que busca por todos lados esa moneda que se le ha perdido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21, es la única ocasión en la que Jesús se deja convencer por alguien. Y es una mujer. Y es cananea, pagana. Parte del amor, del gran cariño que tiene Jesús por las mujeres, es que ellas no discuten como sus discípulos diciendo quién va a ocupar el primer lugar. Ya comprenden que su lugar es el servicio, que el verdadero poder está en servir a los demás. Estos gestos Él los tiene en la última cena, según el Evangelio de Juan, cuando Él se ciñe la túnica, se pone una toalla a la cintura y los sirve. Les enseña cómo deben actuar los discípulos cuando Él no esté más. Jesús ama a la mujer porque entiende que es una descartada, una secundada de la sociedad, como los niños. Jesús la ama, la acoge, la recibe en su seno. ¿Cuánto tiempo demoró la iglesia en comprender esto? Les pregunto, ¿hoy hemos asumido el rol de la mujer como servidora en la iglesia? ¿Descubrimos que Dios la sigue llamando para formar parte del reino? ¿Tiene el lugar que tiene que tener? Quiero leerlo en los comentarios y les agradezco por haber compartido hasta aquí esta hermosa reflexión, la compañía de este texto. Que Dios los bendiga.